Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Distrital, como todos los días, a través de este importante medio de comunicación y en todas nuestras plataformas. Aprovechamos de saludar al diputado Mario Venegas. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Hola, hola, ¿cómo estás, Álvaro? Qué gusto de saludarte. Estoy, gracias a Dios, muy bien. Eh, Preocupado, naturalmente, por las situaciones que hemos vivido, desgraciadamente, en nuestra región, pero en lo personal y familiar bastante bien. Y espero que ustedes también en sus casas. Así es, diputado. Bueno, se ha complicado el panorama con lo que tiene que ver con la pandemia en nuestra región principalmente. Estamos en cuarentena total, una semana muy compleja con esto del COVID que sigue avanzando. ¿Cuál es ese informe que usted bien maneja y que por supuesto entregamos semana a semana a todos quienes nos están viendo? Bueno, desgraciadamente los números son malos. Yo creo que efectivamente, como dicen las autoridades, estamos asistiendo no solo en la región, sino que en el conjunto del país a lo que podría denominarse una segunda ola de contagio. Recuerda tú que ayer las cifras hablaban de 4.500 contagiados de un día para otro ¿Ya? en el país. Y eso significa que, recuerda tú que llegamos a tener 1.500 por día. Hoy día estamos triplicando, lo cual demuestra que la gente no ha tomado conciencia y que, ¿no es cierto?, todas las medidas que se han tomado, confinamiento, el plan paso a paso, no está funcionando. Yo diría que básicamente por la suerte de inconsciencia de las personas que no han tomado. Ahí están las fiestas clandestinas, que en estos días hemos conocido mucho, ¿no es cierto?, en otras regiones, pero ¿quién te dice que no se estén dando en nuestra región y en nuestra zona y comuna, por ejemplo? Claro. El punto es que los números que llevamos, que objetivizan la conversación, nos indican que Angol sigue con un nivel de contagio muy alto, 96 contagios en una semana, que va con la semana comprendida entre el 1 de enero y el 8 de enero, 96 contagios. Recuerda tú que la semana anterior habíamos tenido 100 y la inmediatamente anterior habíamos tenido 118, la anterior habíamos tenido 153, que fue el pic más alto. Estamos todavía con una tendencia a la baja, pero todavía con números muy altos, altos, Ujú. casi 100 por semana, 68 casos de positivos, digamos, de casos activos, o sea, gente que está contagiando a otra. Y más todos los que no son los que son asintomáticos, que son gente que les da el COVID, pero no presentan los síntomas propios de. Entonces pueden contagiar y pueden no se hicieron PCR, etcétera. Renaico también muestra un aumento importante, 34 casos en una semana, que duplica lo de la semana anterior, que había tenido 17, 35 casos activos. Estoy señalando los casos más complejos. Lumaco, 35, también a la alza, 34 la vez. Lumaco siempre había tenido muy pocos contagios. Victoria subió, pero triplicó la cantidad de contagiados esta semana. Fíjate que tiene 85 contagios en una semana y la semana anterior había tenido 29, o sea, casi triplicó. Con 73 tiene más casos activos que Angol. Victoria es una luz roja ahí. Y la otra comuna que cabe destacar, Galvarino, que va en aumento, 40 contagios, 32 activos, Lautaro con una tendencia a la baja, pero sigue alto, 39. No por nada están, ¿no es cierto?, comunas que están en cuarentena. Estamos en cuarentena Angol y Los Sauces. Ujú. El resto está más o menos igual, no hay. Lo concreto es que si no tomamos conciencia, esto se nos puede arruinar todavía más y podemos pasar una semana, se aproximan, si no ya hay gente que está en vacaciones, naturalmente lo natural es salir a descansar, probablemente se va a desplazar dentro de la región o a otra, y bueno, aumentan las posibilidades de contagio. Así que modestamente desde este programa llamamos a la gente una vez más a tener los cuidados, ¿no es cierto? Que significa no juntarse con mucha gente, no hacer actos que sean masivos, porque aumentan la posibilidad de contagio, usar la mascarilla, aislamiento social, el lavado de manos, ¿no es cierto? Y salir lo estrictamente necesario, que es lo importante.
Así es, diputado. Bueno, el llamado es siempre a cuidarse bastante. Diputado, vamos al Congreso porque la sala aprobó en general por 125 votos a favor, 9 en contra y 9 abstenciones el proyecto que posibilita el derecho a sufragio de un amplio espectro de personas con antelación para facilitar su participación. Usted nos explica. Mira, es muy sencillo y lo voy a tratar de explicar de la mejor manera posible. Hoy el tema de la participación de las personas en los procesos electorales cada vez es menor. Si en las elecciones parlamentarias y presidenciales hay habilitado más de 14 millones de personas que pueden votar porque están inscritos, vota alrededor de la mitad, como el 50%. En las municipales vota mucho menos que eso, de acuerdo a las últimas elecciones y registros, 40 y tantos por ciento. Entonces, junto con la desinterés, apatía, ¿no es cierto?, motivada por el cuestionamiento que se puede hacer al sistema político en general, lo que ocurre es que hay mucha gente que no puede efectivamente votar porque o tiene problemas laborales, o porque tiene problemas para trasladarse, o porque tiene, por ejemplo, los que están privados de libertad o cualquiera de esas naturalezas. Entonces, ¿qué es lo que se plantea por primera vez en la legislación en este proyecto? Es estudiar la posibilidad de establecer un mecanismo que permita votar anticipadamente a aquellas personas que no pueden hacerlo el día de la elección. ¿Cómo existe mecanismos en otros países del mundo? En Europa, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Uno puede votar por correo. Llega la papeleta en un sobre, ¿no es cierto? Uno la marca su voto y lo envía vía correo. Ahora, esto tiene ventajas y desventajas. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tanta gente que trabaja en el norte, que es mucha, la que van a la minería, ¿no es cierto? Allá, Antofagasta, Calama, etcétera, y que justo ese día tiene turno y no puede venir a votar porque simplemente se lo impide el trabajo o porque la distancia es muy larga. Bueno, esas personas podrían legítimamente querer votar si hubiera un día o un mecanismo que les permita votar anticipadamente, podría teóricamente aumentar la participación, lo que le da más legitimidad a los procesos eleccionarios, a las personas que resulten electas en esas circunstancias. Esa es la idea. Es un proyecto que es la idea general, ahora hay que ir a los detalles, hay que ver cuál alternativa se escoge y cómo se implementa eso en un diálogo muy fluido con el CERVEL, que es el organismo responsable, ¿no es cierto?, de todos los procesos eleccionarios en el país. Perfecto, diputado Venegas. Seguimos avanzando en agenda distrital. Diputado por 76 votos a favor, 48 en contra y 18 abstenciones. La sala de la Cámara rechazó, diputado Venegas, y archivó el proyecto que pretendía fomentar el conocimiento, comprensión y compromiso de las y los estudiantes sobre los derechos humanos en el plan de formación ciudadana para los establecimientos reconocidos por el Estado chileno. Es incomprensible, te quiero decir, fue una decepción enorme, pero vivimos todavía, yo creo que especialmente la gente de derecha, la de gobierno, muy amarrado a los fantasmas del pasado, porque claro, cuando tú planteas la necesidad de que los alumnos en su malla curricular y particularmente en una asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía, tomen conciencia, conozcan primero lo que son los derechos humanos y sus violaciones, que conozcan los hechos concretos de violación a los derechos humanos que han ocurrido, particularmente en nuestra historia reciente y particularmente durante lo que fue la dictadura militar, donde objetivamente hay violación de los derechos humanos que están contenidas en sendos informes como el informe de derechos humanos, el informe Rating, ¿no es cierto?, que reconoce el de prisión, tortura política, que son documentos que ya todo el mundo es como una verdad oficial. En Chile, entre el año 73 y 90, se violaron sistemáticamente los derechos humanos por parte del Estado. Hay miles de muertos, asesinatos. Hay miles de gente que estuvo presa, que estuvo en distintos lugares por razones políticas, relegados, exiliados. Esos son violaciones de los derechos humanos. Y esperábamos que estuviera contenido, pero como la gente, especialmente de derecha y de gobierno, asocia eso al gobierno del presidente ex
dictador Augusto Pinochet, no le gusta. No les gusta reconocer, no quieren asumir y reconocer esa realidad. Y entonces privamos a los jóvenes de tomar conciencia, porque si tú no conoces, no se trata de ocultar y meterlo debajo de la alfombra. Son hechos objetivos que ocurrieron y que la única intención es que tomen conciencia para que no vuelva a ocurrir. Una de las razones es la no repetición de hechos que han causado tanto dolor en nuestra historia. Lamentablemente, con una miopía enorme, la mayoría rechazó y eso significa que el proyecto se archiva y no se puede insistir en él hasta pasado un año. Es creo una miopía bastante grande y es lamentable. Porque mira, si tú no tomas conciencia, el conjunto de la sociedad, que lo importante que son respetar y promover el respeto a los derechos humanos, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que puede repetirse. Mira lo que pasó después del estallido social. ¿Cuántas denuncias de violación a los derechos humanos se han dado? Cientos de personas que han sido mutilados, que han sido lesionados, por ejemplo, con lesiones oculares a propósito de las protestas. Hay acusaciones, ¿no es cierto?, de apremios, de golpiza por parte de funcionarios de carabineros, de incluso abusos sexuales, ¿no es cierto?, en las comisarías, etcétera. Eso es abiertamente violación a los derechos humanos. Y quiero hacer un punto aquí con estos términos. La gente, por lo general, dice, pero los derechos humanos son de todos, y también tienen derechos humanos los carabineros y tienen derechos humanos el transportista, ¿no es cierto?, que va transitando en la carretera conduciendo su camión y de repente es baleado o le queman el camión. Es cierto, hay que respetar los derechos de ellos. La única diferencia es que el derecho internacional lo que establece para que se hable de violación de los derechos humanos de una persona es cuando estos son violados por el Estado o por agentes del Estado. Cuando ti, por ejemplo, yo te golpeo a ti, perdónala, no tengo ninguna intención de hacer eso porque me cae muy bien y te tengo mucha aprecio, pero si te golpeo yo, hay un delito, efectivamente, agresión, y te puedo causar daño, pero ese no es una violación a los derechos humanos, es un delito que se ve en la esfera civil. Tú me puedes demandar, ¿no es cierto? Va a ir a los tribunales y los tribunales, si prueban que yo efectivamente te agredí y te causé lesiones, me van a sancionar. Pero cuando hablamos de derechos humanos, es el Estado de Chile, ¿ya? El Estado o agentes del Estado. ¿Y quiénes son agentes del Estado? Todos los funcionarios de la policía, los de la PDI, los de las Fuerzas Armadas, etcétera. Ahí está la diferencia fundamental. Clarita la explicación, diputado Venegas. Seguimos en Agenda Distrital a través de todas nuestras plataformas y a través, por supuesto, de la televisión abierta y por cable. Diputado Venegas, la sala rechazó la insistencia presentada por el Ejecutivo al proyecto que buscaba fortalecer la fiscalización y persecución de los delitos que tienen que ver con robo y hurto de madera en troza, según el boletín 12.001, rechazado, por supuesto, en su idea de legislar por el Senado en julio pasado, diputado Venegas. Así es. Ese proyecto que presentó el Ejecutivo no concitó el consenso ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. ¿Ya? ¿Por qué? Básicamente. ¿Existe el robo de madera? Sí, existe. ¿Existe dónde? Fundamentalmente en la provincia de Arauco, ¿no es cierto? Ahí en la zona del lago Yeuyeu y el lago Lanalhue. ¿Existe acá en la provincia de Malleco? Sí, en menor medida, pero sí, en la zona de Coyipulli, Ercilla, en algunos lugares. ¿Qué decimos nosotros? Que no necesitan una ley especial para poder perseguir esos delitos. Y el gobierno lanza humo y hace una ley que lo único que busca es fortalecer, ¿no es cierto?, la posición de las grandes empresas forestales de este país. Porque cuando habla de madera en trozas, para que tú entiendas, en el común es lo que nosotros llamamos metro ruma. Eh, Madera de pino o eucalipto cortada a una determinada medida, 3 metros 20, 2 metros 40, son los trozos, el metro ruma que se vende para la industria papelera. Lo hay, pero no era necesario una ley especial, sobre todo tan controversial como esto, porque es como una ley, un traje a la medida para las grandes empresas forestales. Y eso fue lo que no concitó. Ni el apoyo en la Cámara, ni el apoyo en el Senado.
Y el gobierno usó, el presidente de la República tiene una facultad que es insistir. Insistió y perdió. Eso es básicamente. No. ¿Por qué? Porque no es necesario. Siempre se están sacando el pillo, están tirando la balcón, como diríamos, diciendo, no, es que no podemos combatir eso porque es un problema de la ley. No, falso. La ley está. Los organismos tienen que... ahora hay una asociación ilícita, pero hay mecanismos para combatir esas agrupaciones que se dedican a esta tarea. Perfecto. Bueno, diputado, también la sala de la Cámara realizó una sesión especial para analizar la situación de alto número de trabajadores de los distintos estamentos del Estado que habrían falseado información, todo esto con el objeto de cumplir los requisitos que establecía la Ley 21.252, que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media, ¿ah?, afectados por la crisis producida por la pandemia. Esos famosos 500.000 pesos que muchos postulamos. Exacto. El problema es que la ley planteaba ciertos requisitos y entre los requisitos estaba demostrar que tus ingresos habían sido mermados, que habían disminuido a lo menos en un 30% o más. Si cumplías con ese requisito, tenías derecho a acceder a ese bono que se llamó bono COVID para la clase media, que como tú bien recuerdas eran 500.000 pesos que el Estado te aportaba. ¿Qué ocurrió? Que cuando se cruzó la información, porque se hizo una suerte de buena fe, tú tenías que simplemente llenar una declaración jurada que cumplías con ese requisito. Y al cruzar la información se dieron cuenta que había una enorme cantidad, más de 37.000 funcionarios públicos, que no le había disminuido un peso su sueldo y postularon y actuaron con mala fe y obtuvieron ese dinero. Tú suma 500.000 por 37.000 personas y te das cuenta que es una cantidad enorme de dinero. Eso fue lo que se analizó. Y entonces se analizó y hay posiciones a favor de que se les descuente, que se busque un camino para que ellos, ¿no es cierto?, sean sancionados por tener una conducta claramente reprobable, poco ética e incumplir la ley. Otros defienden, dicen, bueno, en las circunstancias que hay, en las dificultades, debiéramos darla por bien pagada. Es un dilema moral y ético bastante complejo, sobre todo cuando alguien argumenta, mira, le van a cobrar 500 lucas a un pobre empleado público cuando le regalan y le perdonan millones de dólares a Ponce Lerú o a la Polar, no sé, hay una disparidad de criterios ahí. Yo te quiero ser muy sincero. Yo creo que en circunstancias como esta, violar la ley o actuar de mala fe siempre es reprochable, ¿no? Porque cuando tú te apropias indebidamente un dinero, dejaste de que otra persona que sí lo necesitaba pudiera acceder a él, ¿o no? Pero esto era un aporte para la clase media, diputado, la que no Sí, tenía ingreso, no tenía, por ejemplo, otra manera de poder obtener un recurso extra. claro, efectivamente. Pero la condición era que hubiera disminuido sus ingresos como efecto Ujú. de la pandemia. Por ejemplo, tú hoy día no has podido trabajar, ¿no es cierto?, hacer esos pololitos, estas pegas que tú haces, animando eventos, por Claro. ejemplo, Ujú. ¿ah? No, la publicidad ha disminuido porque, en fin, ahí hay una disminución de salario. Pero en el caso de un empleado público que tiene un Ujú. salario fijo, que no ha cambiado, que ha estado en su casa haciendo teletrabajo, pero le siguen pagando exactamente, parece un poco reprobable, ¿no es cierto?, que haya mentido para acceder a un beneficio que no le correspondía. Ese es el problema fundamental. Perfecto, diputado. Seguimos avanzando en agenda distrital. También la sala despachó en particular el proyecto de ley, diputado Venegas, que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de educación parvularia. Oh, qué complicado. Yo sufrí una derrota muy importante porque yo era partidario de no aprobar ese proyecto. ¿Ya? Y ¿Por voy a qué, tratar de diputado? explicar por qué. Ujú. Mira, el sistema de educación, el sistema de financiamiento de la educación subvencionada, así que recibe aporte del Estado, es por la vía de una subvención que se paga por alumno.
pero se paga por asistencia media de los alumnos. ¿Qué significa esto? Que no se paga por matrícula. Por ejemplo, si tú tienes 40 alumnos en un curso, no te pagan por los 40, te pagan por el promedio de la asistencia en los últimos 3 meses. Entonces, en vez de pagarte por 40, te pueden pagar por 35, por 34, porque es la asistencia. ¿Qué hace eso? Que los ingresos, tanto para la educación pública como para la educación particular subvencionada, sean variables, porque depende de la asistencia de los alumnos. Y los gastos son normalmente fijos, ¿o no? Te paga la misma luz, la misma agua, los mismos profesores, los mismos asistentes de la educación, etcétera. Claro. Entonces, nunca nos ha gustado ese sistema. Nosotros quisiéramos un sistema en que se hubiera un financiamiento estable por matrícula o con lo que se llama fondos basales. Eso es lo que se usa en básica y en media. Nunca, ni siquiera en dictadura, que se creó este sistema, la educación parvularia, es decir, la educación de los niños de 0 a 4 años, tuvo una subvención. Y este gobierno plantea la subvención. Se opusieron todos los gremios de Junji, de Integra, de los BTF, se opusieron. Y tenían razón, porque vamos a cambiar la constitución, ¿no es cierto? Vamos a elaborar una nueva constitución, estamos en un proceso constituyente. Uno de los temas que hay que mirar son el tema de la educación, su financiamiento, cómo fortalecemos la educación pública. Entonces parece ilógico que este gobierno quiera plantar una bandera ahí y meterse en un nivel como en la educación parvularia que nunca había tenido financiamiento vía subvención. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que es como muchos, yo lo leo así, y también los dirigentes, es como una vez más intentar un negocio para los colegios particulares subvencionados. Y con eso se debilita la educación pública, Claro. porque tanto la Junji como Integra tienen financiamiento por el presupuesto de la nación, fijo, año a año. En cambio, este va a ser variable. Y entonces pues, puede ser eh, que termine perjudicando precisamente a quienes dice querer beneficiar, que son los jardines FTF, que son los de vía transferencia que administran los municipios, los de Integra y los de la Junji, que son establecimientos de tipo público del Estado. Así que, desgraciadamente, la gente no entendió los argumentos y votaron a favor y va a pasar al Senado y esperamos que en el Senado se pueda corregir aquellas dificultades que tiene el proyecto. Perfecto, diputado. Seguimos informando. Usted que nos está viendo en Agenda Distrital cada fin de semana por todas nuestras plataformas, conversando ahí con el diputado Mario Venegas. Diputado, por unanimidad, la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó y despachó al Senado para cumplir su tercer trámite, tengo entendido, la moción que establece el 27 de junio como el Día Nacional de la Trabajadora y Trabajador del Transporte Público. Sí, claro. Bueno, esos son proyectos más o menos de fácil despacho, diría yo, porque ¿quién se va a oponer a Claro. reconocer y valorar el trabajo, ¿no es cierto?, de los conductores del transporte público, tanto privado como público, porque son trabajadores, hombres, mujeres, muy esforzadas, que cumplen un rol muy importante para trasladar a las personas, especialmente en las grandes urbes, como es Santiago, la región metropolitana y en todas partes del país. Así que por eso ese proyecto me parece de toda justicia, yo lo voté también favorablemente, por eso hay unanimidad, ¿no es cierto? Y se va al Senado. ¿Cuál es? Establecer un día, una fecha en que se recuerde y se reconozca, se valore el trabajo de los conductores del transporte público. Perfecto. Y siguiendo en agenda distrital, diputado Venegas, la sala aprobó el informe de casi 400 páginas de la comisión que investiga los actos del gobierno en torno al manejo de los diferentes aspectos que involucran la pandemia originada por el COVID-19, diputado Venegas. Bueno, efectivamente, ¿te acuerdas tú que hace algunos meses, especialmente durante la administración del ex ministro Mañalich, Ujú. hubo fuertes críticas del colegio médico, de científicos, de investigadores, del mundo político por Claro. el manejo de la pandemia? Ujú. ¿Se hicieron las cosas bien? ¿Se hicieron a tiempo? Bueno, todo eso lo investigó esta comisión investigadora conformada por 13 diputados, representantes de todos los partidos que están presentes en la Cámara, y concluyó en un informe, como tú decías, voluminoso, 400 páginas, Bastantes páginas.
que tiene una mirada muy crítica. Chile no lo hizo bien, especialmente durante el manejo del El- ex ministro Mañalich. en el inicio de la pandemia. Llegamos tarde, Ujú. las medidas se tomaron tarde, ¿Se ocultó se información, equivocaron. diputado, no? ¿Mm? ¿Se ocultó información de un principio en Sí, torno a la claro, cantidad de definitiva. contagio? Sí, se ocultó, se manipuló la información. El informe determina que una era la información que le entregaban a la OMS, que es la Organización Mundial de Mundial la de la Salud, Salud. Ujú. y otra era la que nos entregaban a nosotros los chilenos. Este gobierno intentando mostrar que lo hacía muy bien cuando en realidad lo estaba haciendo pésimo. Tanto así que Chile fue uno de los países con mayor tasa de contagio y comparado con su población, una tasa altísima de mortalidad. ¿Ya? Claro, porque si tú dices eh, que nosotros han muerto alrededor de 20.000 personas, que no deja de ser, y lo comparas con Estados Unidos, que lleva, ¿no es cierto?, cientos de miles de muertos, pero no tomas y no reparas en el caso que aquí somos 17 millones de habitantes, y allá son más de 220 millones de habitantes, entonces no resiste comparación. Claro. Y en definitiva, el informe es muy crítico, es particularmente de la gestión del ex ministro Mañalich y del gobierno de Piñera. Hay algunas cosas que hicieron bien, como por ejemplo las camas, la habilitación de camas, la compra de los ventiladores mecánicos que llegaron, ¿no es cierto?, a tiempo, pero en otros ámbitos fue muy malo. Recuerda tú el bochornoso episodio de una seremi de salud que contagió a todo el gobierno regional. Eso no debiera pasar en un Ujú. país serio, nunca, no. Si se usaran adecuadamente los protocolos, digamos. Esa es la mirada que se hizo y me parece que hay una serie de recomendaciones, conclusiones interesantes en el informe. Perfecto, diputado. Bueno, y siguiendo con nuestro programa en Agenda Distrital, diputado, por 58 votos a favor, 44 en contra y 2 abstenciones, la Cámara aprobó el informe de la Comisión Investigadora sobre las cifras de difunciones relacionadas con el COVID-19. Esto tiene relación con lo que estábamos conversando. Claro, Efectivamente, las manipularon. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos PCR? Mira, yo tuve una teoría. ¿No te ha llamado la atención que en las comunas más pobres de nuestra provincia tengan una muy baja tasa de contagio? Por ejemplo, Ercilla. ujú. Pero ¿cuántos exámenes Ercilla, PCR se logra realizar ahí en Ercilla, por ejemplo? ese es el punto, vos. Ese es el punto. Entonces si, tú puedes decir, no, tenemos buenos números, pero Claro, ¿y si no estás haciendo exámenes? Hay probablemente un montón de gente contagiada que no. y no lo Y lo sabemos. mismo ocurría con las muertes. Las Ujú. muertes no coincidían lo que informaba la autoridad, el ministro de Salud, con las que estaban registradas en el organismo estatal que Claro, lleva en la estadística de defunciones, que es el registro civil. Entonces, cruzado la información, nos encontramos que, por ejemplo, el gobierno decía tenemos 14.000 muertes por coronavirus y en realidad eran más de 16.000, había una diferencia de un par de miles de muertes. claro. Te ponía el ejemplo de Ercilla, mira, Ercilla, bueno, tiene re poco, mira, la última semana no ha tenido ningún contagio, en las últimas dos contagios. Yo creo que más que hay falta de diagnóstico, Ujú. falta de PCR. Bueno, algo similar ocurrió con el tema de las defunciones. Y claramente tuvieron que, en su momento fue un escándalo, cuando obligaron al gobierno a corregir las cifras y le demostraron que efectivamente estaban manipulando las cifras siempre con la intención acuérdate que hubo un momento que Mañalich llegó a decir que éramos los campeones del mundo en el manejo de la pandemia y que teníamos el mejor sistema de salud del mundo, lo cual es un chiste, no resiste análisis para cualquiera que conozca un poco lo que es nuestro sistema público de salud. Así es, diputado. Bueno, y siguiendo con otra pregunta que tenemos aquí pauteada en nuestros estudios, la sala aprobó por 100 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones el informe de lo que tiene que ver con la comisión investigadora sobre actos del gobierno relacionados con el alza de las cuentas de servicio domiciliario de energía eléctrica, diputado Venegas, durante la pandemia del COVID-19. Usted nos va a explicar aquí. ¿Te acuerdas que en este mismo programa y yo nos acogimos la denuncia de muchos vecinos
con el alza que de la nos luz. mandaron y Ujú. nos reclamaron al comienzo de la pandemia porque habían subido excesivamente el cobro de la energía eléctrica. Así es. ¿Te acuerdas que yo fui uno de los primeros, el primer parlamentario que pidió informar, oficiar más bien, a la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, para que investigara si lo que habían obrado las empresas, entre ellas Frontel, que es la empresa que nos otorga o nos vende la energía a nosotros, había actuado conforme a la ley? Porque efectivamente subieron las alzas, hubo esas alzas, y si estaba correcto, si habían incumplido y qué medidas iban a reparar. ¿Qué es lo que ocurrió? Que como cuando estamos en cuarentena, esta gente no podía medir, venir a la casa y medir, ¿no es cierto? Ir al medidor y medir cuánto era el consumo, lo pusieron así un estimado. El estimado fue con tenedor, pues. Es decir, muy aumentado. Y eso explica las alzas muy importantes. Así que se hizo esta comisión investigadora que yo promoví, que yo ayudé, que se conformara también. Y el informe es concluyente. Uno, las empresas abusaron, ¿eh?, de las atribuciones que tenían. Dos, el sistema o el sistema de fiscalización de las empresas es débil. Hay que fortalecerlo. ¿Para qué? Para que el Estado, el Ministerio de Energía, como la Superintendencia de Electricidad y Combustible, puedan fiscalizar de mejor manera, que las empresas no cometan abusos y terminen afectando los intereses de nosotros como consumidores. Este es en resumen, y yo creo que de todas maneras la comisión y la denuncia sirvió, porque las empresas se van a cuidar más de abusar, ¿no es cierto? Y hacer estas cosas medias irregulares, que al final, cuando tú te quedas callado, siguen haciéndolo nomás y pasan piolita. Así es. Bueno, diputado, Eso es. vamos a un hecho que ha marcado a nuestra región de la Araucanía con los hechos de violencia que continúan lamentablemente, con el derribo de postes en la ruta Angol-Coyipulli, por ejemplo, la muerte de un agricultor de 70 años de la comuna de Victoria y la muerte del funcionario de la PDI en este allanamiento con la incautación de plantas de marihuana. Exactamente. Es una semana muy trágica, muy lamentable, porque como siempre nosotros lamentamos cualquier muerte, Hechos de violencia, sea de este lado o del otro lado. así es. Siempre, siempre. Y siempre hemos condenado la violencia como mecanismo para alcanzar soluciones en cualquier ámbito. Ahora, la violencia se explica cuando el Estado de Chile es incapaz de abordar problemas de fondo, porque aquí hay un problema de fondo, que es el problema de que el Estado de Chile, y cuando digo el Estado, digo en el sentido más amplio, porque ya no hablo de un gobierno en particular. Este gobierno lo ha hecho pésimo en el manejo de la situación de la Araucanía, a pesar de que precisamente su campaña nos prometió qué cosa, que iba a arreglar, ¿no es cierto?, el problema de la violencia rural en la Araucanía y que iba a conseguir un mayor desarrollo para nuestra región. De una de las dos cosas se ha conseguido, pero el Estado ha fallado sistemáticamente en las últimas décadas, en los últimos siglos, la relación del Estado de Chile con los pueblos originarios, que está a la base de esta violencia. Porque ahí está la situación. En el caso de la muerte del señor, el agricultor Orwell Casanova, en la localidad de Selva Oscura, parte de la comuna de Victoria, tiene que ver con eso, reivindicación de tierra. Luego, el tema de Temucuicuy tiene que ver con una allanamiento para incautar una cosa que es sabida por lo demás, drogas, cultivos de marihuana y etcétera. Delitos, en definitiva, que ciertamente hay que perseguir. Pero la pregunta es, ¿era la oportunidad, era el momento cuando se estaba justamente dando a conocer la sentencia condenatoria a los carabineros que están involucrados en la muerte de Marcelo Catrillanca, que es justamente hijo del lonco y nieto del lonco mayor de la Temucuicuy? Bueno, son preguntas que cabe hacerse, ¿no es cierto? Pero lamentar la muerte de este funcionario de la PDI y como 11 de sus compañeros heridos, además, dos de ellos bastante graves. Pero la conclusión es esta: nosotros debiéramos decir basta, basta definitivamente a los gobiernos y al Estado,
háganse cargo del problema de nuestra región. Nosotros nos merecemos vivir en paz. Nosotros nos merecemos, y cuando digo nosotros hablamos de los habitantes de la región de la Araucanía y de toda la macrozona sur, que es el Biobío para acá, ¿no es cierto?, con la provincia de Arauco y una parte de la región de los ríos. Nos merecemos erradicar la violencia, nos merecemos vivir en paz, nos merecemos ir camino al desarrollo, mejores condiciones de vida. Y el Estado ha fallado sistemáticamente en esa materia. Lo digo categóricamente porque alguien podrá decir, oiga, pero diputado, usted es diputado, ¿qué ha hecho al respecto? Es que no basta la voluntad de un diputado, ni siquiera de los 150, es el Estado, ¿ya? Y son los gobiernos los que tienen la posibilidad de sentarse a la mesa. Mira, te voy a poner un ejemplo. Incluso en la época de la conquista española, cuando el imperio español quería dominar esta zona, llegó un minuto que fue imposible. ¿Y qué es lo que hizo? Parlamentos. ¿Qué es lo que es un parlamento? Un lugar, un encuentro para parlamentar, para conversar, para dialogar, acordar situaciones y soluciones a los conflictos. En ese momento era la guerra. Y el Estado, el imperio español, parlamentó y negoció con los caciques de la época y llegaron a acuerdo. Y este Estado chileno ha sido incapaz de lograr eso. Y entonces, mientras eso no se aborde seria y definitivamente, van a seguir ocurriendo hechos violentos y garantiza que no va a ser la próxima vez en otro lugar, porque hay gente que efectivamente optó por el uso de la violencia para alcanzar sus fines. Eso es indesmentible. Hay otros, la inmensa mayoría, que son pacíficos. Hay otros que están en un camino intermedio. Pero hay que darle una solución definitiva. Y mientras esto no ocurra, van a seguirse dando hechos tan dolorosos como la muerte de este señor Casanova, como la muerte del funcionario, en otro momento como la muerte de un Peñi, de una Lamien, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y eso, independiente de lo que pienses tú, de la posición política que tengas, de la creencia que tengas, en lo religioso, en el plano que sea, de la posición económica que tengas, tenemos que entender que todos, esto no va a cambiar, no se va a erradicar, sino es con una profunda voluntad de solución política a este problema que lleva por lo demás siglos, ¿eh? Siglos sin que el Estado de Chile lo resuelva. Viene del siglo XIX, pasó todo el siglo XX, ya entramos al siglo XXI y todavía no encontramos. Otros países lo han hecho, en Europa, en Asia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, países de Europa, aquí mismo en América Latina, han logrado soluciones mejores en México, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, etcétera. Entonces yo creo que si no lo entienden así, este gobierno ha fracasado completamente y la verdad es que los anteriores también. Perfecto, diputado. Hemos llegado al final de Agenda Digital. Desearles una buena semana a todos quienes nos están viendo y, por supuesto, reencontrarnos el próximo fin de semana con más información desde el Congreso junto al diputado. Gracias, Álvaro. Bueno, nos encontramos aquí desde mi lugar de trabajo, ¿no es cierto?, para de esta manera telemática poder seguir comentándoles a ustedes lo que hemos estado, lo que seleccionamos como lo más importante a compartir con ustedes en este programa. Está hecho para ustedes. Así es. Es la manera que informo de lo que es nuestro trabajo en este momento tan especial, en que ya está limitado el trabajo en terreno, no como lo hacíamos habitualmente, pero ya Dios mediante retomaremos ese trabajo. Gracias, diputado. Cuidarse. Nos reencontramos el próximo sábado. Que esté muy bien. Si Dios quiere, muchas gracias, Álvaro, y a Christopher y a todos los que hacen posible llevar este programa hasta sus hogares.